Welcome to McDonald's. Can I take your order? Sabemos muy bien que la censura es una medida que se aplica a un material que resulta ser ofensivo o inapropiado, y esto es aplicado a cualquier material, como serían las películas, libros, juegos, en la industria de la música, en el arte, y también incluido para los youtubers, en fin. En esta ocasión, les traigo un iceberg de medios censurados, creado por el usuario de Reddit, Entronauta 2066, al cual decidí reducirle a una versión más asequible por así decirlo. Por lo que sin más empecemos con este iceberg rebaneado. Estos son 2 episodios de la temporada 14 de South Park, que forman un arco argumental, donde se involucra a Tom Cruise, y otras celebridades, que se unen para destruir a la ciudad de South Park, por las innumerables burlas que se les hicieron, pero que podrían negociarlo, si solo le traían al profeta Mahoma, para extraerle su invulnerabilidad, debido a que es la única celebridad de la que no se pueden burlar. Sin embargo, después de la emisión del episodio 200, los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, fueron amenazados de muerte por un grupo musulmán extremista. A lo que Comedy Central se vio obligado a censurar toda mención del profeta en el siguiente episodio, 201, además de censurar el discurso final del episodio, para posteriormente retirar estos 2 episodios, y otros más, donde la trama giraba alrededor del profeta, aunque estos mismos ya contaban con una censura, debido a la negativa del canal, a mostrar imágenes de Mahoma en la red, debido a las controversias que hubo en 2005 y 2007, cuando se publicaron caricaturas que representaban a Mahoma en periódicos europeos, lo que resultó en disturbios y amenazas, aunque un caso relacionado a esto, lo hablaremos más adelante. Una nueva mascota, es el episodio 47 de la primera temporada de Peppa Pig, emitido en el año 2004. En resumen, durante el episodio, George se encuentra con una araña en el lavado, y por alguna razón decide agarrarlo con la mano, para llevárselo a la fiesta del té. Sin embargo, cuando Peppa ve al arácnido, corre donde papá Cerdito, para pedirle ayuda, aunque al final deja de tenerle miedo, y hacerse su amiga. Además, en el episodio, el narrador dice que las arañas son pequeñas, por lo tanto no podrían hacerte daño. Sin embargo, en Australia esto no es así, ya que en aquel país, llegamos a tener imágenes como esta, sin contar que también hay una variedad de arácnidos desde inofensivos, y sobre todo los más mortales, dando un aviso de que los niños no deben acercarse, y mucho menos deben jugar con las arañas. Por lo que este episodio no les gustó nadita, siendo totalmente prohibido en aquel país. Bob Esponja en Locolandia, es un episodio de la temporada 12, y este trata sobre que Calamardo tiene que realizar un pedido a una ciudad llamada Locolandia. Este episodio sería uno más del montón de las últimas temporadas, de no ser porque al final, cuando Calamardo y Bob Esponja intentan salir de Locolandia, aparecen una serie de puertas, donde en su interior se encuentra con realidades alternas de los personajes, siendo que en la última puerta se hace una referencia a la creepypasta de Red Mist, o conocida como el suicidio de Calamardo. Si hacemos memoria, recordaremos que esta creepypasta es muy oscura, ya que en esta se nos narra un episodio perdido donde Calamardo, después de ser abuchado en un concierto, este se quita la vida de un escopetazo. Esto sin mencionar, que entre fotogramas del episodio se podría ver fotos de niños asesinados. Por lo cual, no se sabe los motivos del por qué Nickelodeon aprobó esta referencia, siendo que en su momento, este episodio desató una gran polémica en internet, por lo que al darse cuenta de su error, Nickelodeon para futuras retransmisiones cambió esta escena permanentemente, y ahora aparece un bebé Calamardo. El 1 de junio de 1999, la banda de rock, Blink-182, lanzaría su tercer álbum de estudio, llamado Enemigo del Estado, siendo este muy icónico por su portada, en donde aparece la actriz de cine para adultos, Janine Lynn Mulder, vestida de enfermera. Y aunque no lo crean, y parezca ridículo, esta portada tuvo que sufrir un cambio menor a fuerzas, por la organización de la Cruz Roja, debido a que no les agradó que su logotipo apareciera en la portada.
Esto se sabe, ya que en el año 2013, en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, el cantante y bajista de la banda, explicó que recibieron una carta de la Cruz Roja estadounidense, presionando a la banda para que eliminaran la Cruz Roja de su portada, debido a que no eran una organización médica, y por lo tanto, si no lo hacían, estarían violando la Convención de Ginebra. Carmageddon es un videojuego de carreras de 1997, en el cual podías destruir los coches de tus adversarios, para así ganar la carrera. Aunque claro, si el juego solo tuviera estas mecánicas, no estaría en esta lista, ya que tras su publicación, fue prohibido en varios países como Alemania, Argentina, e Inglaterra, por la violencia que se mostraba, puesto que en este juego también podemos atropellar a los peatones y a los animales que aparecen dentro del mapa, con el propósito de conseguir puntos. Sin embargo, a pesar de la polémica, este juego tuvo más entregas, donde en el segundo juego se cambiaron a los peatones por zombies. Tintín en el Congo fue un cómic publicado entre los años de 1930 y 1940, y trata de las aventuras del reportero Tintín, junto a su perro por el Congo. Y bueno, ya estarán suponiendo que este cómic causó una gran controversia. Pero antes de hablar de eso, este cómic tuvo una reedición a color para el año de 1946, en donde se realizó algunos cambios a la historia, eliminando muchas referencias a Bélgica y su gobierno colonial de aquellos años, cambiando una escena en una escuela congoleña, donde Tintín les enseña geografía, en donde dice lo siguiente, mientras que en la nueva versión, simplemente les da una lección de matemáticas. Otra escena alterada, que fue considerada violenta, en donde Tintín perfora a un rinoceronte vivo, y lo llena de dinamita para hacerlo estallar, se cambió a que el rinoceronte huye ileso. Por muchos años, este cómic no fue publicado en el Reino Unido, debido a que lo percibían como contenido racista. Esto escaló hasta el año 2007, cuando un estudiante congoleño presentó una denuncia en Bruselas, para prohibir este cómic en Bélgica, por las mismas razones anteriores. Sin embargo, para el año 2012, el tribunal dictaminó que el libro no sería prohibido. Google Maps es una herramienta que nos permite explorar distintos lugares de nuestro interés, todo esto a través de la pantalla de tu ordenador, o de tu dispositivo móvil. Sin embargo, esta forma fácil y cómoda de recorrer cada rincón del planeta, llega a tener unos inconvenientes, puesto que algunos lugares dentro de la aplicación, aparecen censurados, o simplemente están borrados. A veces esto suele ser por motivos de seguridad, ya sea por parte de bases militares, o también con lugares con un trasfondo muy oscuro. No obstante, también hay otros lugares muy particulares a los que Google Maps censuró, con un motivo desconocido, lo que a su vez genera todo tipo de teorías. The Mad Doctor es un cortometraje de 1933, protagonizado por Mickey Mouse, además de ser la primera aparición del personaje del Doctor Loco. Este corto presenta algunos matices de terror, siendo algo inusual para una caricatura del ratón, por lo que algunos cines en el mundo se negaron en mostrarlo, creyendo que era demasiado aterrador para los niños, siendo prohibido en países como el Reino Unido, y en ese entonces, en la Alemania nazi. En el año 2005, se lanzó un juego de Punisher, para la Play 2 y Xbox, donde básicamente tomamos control de este personaje de Marvel, en busca de venganza contra la mafia que asesinó a la familia del protagonista. Claro, si conoces al personaje, sabrás que él mismo se caracteriza por ser un antihéroe, uno muy violento, donde precisamente este juego presenta un grado de violencia excesiva, sobre todo en las torturas, no al nivel de los Manhunt, pero sí que le valió para ser uno de los juegos más controversiales de Marvel, puesto que en un inicio recibió la calificación más 18, y con esto los desarrolladores se vieron obligados a hacerle ligeras censuras, sobre todo en las escenas de interrogación, donde son representadas en blanco y negro para reducir su impacto visual. En países como Australia, se eliminaron un par de estas escenas, y en el Reino Unido simplemente se distanciaba la cámara antes de la ejecución. Para la reedición deluxe del manga de Ghost in the Shell, hubo una pequeña censura a uno de los paneles, en donde se podía ver una escena de sexo lésbico algo gráfica por así decirlo.
Digamos que esto no le agradó a algunos fanáticos, quienes pedían fidelidad con la historia original, del cual yo también estoy de acuerdo con que se debe respetar el material original. Sin embargo, esto tiene su explicación, ya que en el año 2004 Kodansha Comics, para sacar la versión deluxe, advirtieron al mismo Masamune Shirow y sus agentes de que esta escena condicionaría una censura en el mercado norteamericano. Entonces el propio Shirow reeditó estas escenas para cambiarlas por otras nuevas viñetas que se pueden ver en esta versión. Las Biblias de Tijuana era el nombre coloquial por el que se le conocía a una serie de cuadernillos de historietas producidas en Estados Unidos desde los años 30 hasta comienzos de los 60. Estos cómics literalmente eran parodias obscenas de algunos personajes reconocibles de la época, ya fueran del mundo del cine, de la política o de los cómics. Y sí, en estas historietas podías ver a personajes como Popeye, incluso al propio Mickey Mouse en situaciones explícitamente sexuales. La razón por la que se les conoce con este nombre, es que el término Biblia era utilizado en forma de sátira por el tipo de contenido que presentaban los mismos, y el nombre de Tijuana, se debe a dos versiones, primero porque era conocida como la ciudad de la perdición, llena de antros de vicio, perversión, y cosas así. El segundo motivo, es porque se creía que efectivamente se producían allí, con el fin de pasar a Estados Unidos principalmente escondidos en libros grandes, ya que este tipo de historias eróticas, eran prohibidas en aquel país en aquellas épocas, siendo solo vendidos de mano en antros, barberías, o lugares clandestinos. Y debido a este carácter ilegal que tenían, los autores de estos cómics no firmaban sus obras, desconociéndose totalmente quiénes eran los encargados de hacerlos. Sin embargo, las Biblias de Tijuana fueron los precursores de las revistas para adultos, y tal cual, las Biblias de Tijuana son el tatarabuelo de la Rule 34. Comediantes, es un episodio de la tercera temporada de Beavis and Butthead, donde solo se la pasan quemando cosas por diversión, hasta que el final del episodio, uno de los protagonistas quema por casualidad un club de comedia. No obstante, este episodio causaría una controversia después de un mes de su emisión, cuando el 6 de octubre de 1993, un niño de 5 años en Moraine, Ohio, quemó la casa de su madre con un encendedor, causando el fallecimiento de su hermana de 2 años. La madre afirmó que antes de la tragedia, su hijo estaba viendo un segmento de este episodio, pero esto sería refutado por los mismos vecinos, quienes alegaban que la familia ni siquiera tenía televisión por cable, un argumento que sería confirmado varios años después, por el mismo niño que incendió la casa. Sin embargo, de todos modos, ante las acusaciones, MTV decidió remover el programa a un horario de altas horas de la noche, y posteriormente fue editado para eliminar todas las referencias a incendios. Edipo Rey, es una tragedia griega de Sófocles, siendo una de las obras de literatura más conocidas. Esta obra nos presenta a Edipo, como rey de Tebas, y esposo de Yocasta, quien para salvar a la ciudad de una epidemia de peste, comienza a investigar la muerte del rey anterior. Sin embargo, poco a poco descubre que él mismo es el asesino que tanto buscaba, y que el anterior rey era su padre, y su esposa, Yocasta, es al mismo tiempo, su madre, quien al saber esto, se quita la vida, mientras que Edipo, decide cegarse, para no volver a ver el día. Esta obra, explora los temas como el asesinato, el suicidio, y el incesto, siendo esto último el motivo de su prohibición para ser expuesto en teatros del Reino Unido hasta 1912, por considerarse impropia, e inapropiada para el gusto del público inglés. Aunque claro, esta obra junto a otras, fueron prohibidas en distintos teatros del mundo, cada una con un motivo diferente obviamente. Los vídeos nasties, denominados vídeos desagradables, era un término coloquial acuñado en el Reino Unido, durante los años 80, y era dado a una serie de películas distribuidas en videocassettes, que fueron prohibidas, por el Consejo Británico de Clasificación de Películas, ya sea por su contenido violento, y gore explícito. Aunque algunas de estas películas fueron distribuidas posteriormente con diversos cortes en su metraje. Entre la lista de films que aparecen en esta categoría, está cierta película que ni siquiera se puede mencionar en YouTube, aunque también se encontraban películas como Evil Dead.
Sin embargo, con el paso del tiempo, estas restricciones se volvieron más flexibles, ya que casi todos los films de la lista se lanzaron sin cortes, claro, habiendo algunas excepciones, como dicha película. Eminem es conocido por sus letras que digamos que resultan ser polémicas. En esta ocasión mencionaré un caso breve, de la canción I Am Back, lanzada en el año 2000, para su tercer álbum de estudio. Esta canción tiene una línea censurada, en donde se hace una referencia explícita al incidente ocurrido en Columbine. Lo que están apreciando en pantalla, es lo que se decía en la línea, incluso, en la versión explícita de la canción, esta sigue censurada. Ya en años más recientes, el mismo Eminem, haría una referencia directa a esta censura, en la canción Rap God, incluso diciendo tal cual la letra sin censura alguna. Este es el 12º episodio de la 5ª temporada de Las Chicas Superpoderosas. En dicho episodio trata sobre cómo las protagonistas, cansadas de luchar contra el crimen de Santadilla, desean que haya paz en la ciudad, por lo que de la nada aparece un gnomo, y les concede su deseo a cambio de sus poderes, algo que termina mal, ya que el gnomo se vuelve malo, aunque claramente al final es derrotado. Sin embargo, lo más curioso es que este capítulo fue totalmente prohibido en Estados Unidos, y en algunos otros países por contener imágenes que se consideraban demasiado religiosas, ya que incluso se hace referencias a las sectas. Aunque para el año 2009, este sería lanzado finalmente para Estados Unidos, a través de un DVD, con todos los episodios de la serie. John F. Kennedy, Recargado, es un juego de disparos en primera persona, lanzado en el año 2004, desarrollado y publicado por Traffic Games. Como ya estarán suponiendo, este juego simula el asesinato del expresidente John F. Kennedy, donde tomamos control de Lee Harvey Oswald, y tenemos que recrear los 3 disparos que se le hicieron al expresidente, obteniendo puntuaciones más altas si realizábamos con exactitud los disparos, de acuerdo al informe oficial. Pero obviamente, este juego provocó una enorme reacción del público, más sobre todo porque fue lanzado en el 41 aniversario del fallecimiento del expresidente, por lo que el juego fue tachado de despreciable por varias figuras políticas de Estados Unidos, hasta recibió numerosas críticas de los medios de comunicación. Por lo que debido a tal reacción, el juego fue retirado de internet en el año 2005. Brass Eyes fue una serie satírica de la televisión británica, que parodiaba la programación de distintas noticias, que eran populares de ese entonces. El programa duró desde 1997 hasta el año 2000, pero en el año 2001 se emitió un episodio especial llamado Paedogedón, el cual trataba de una parodia de un programa de noticias sobre la P-Word, el cual incluía historias ridículas sobre estos hechos. Después de la emisión de este especial, las líneas telefónicas del Canal 4 colapsaron con miles de llamadas de personas quejándose, y los medios de comunicación expresando su repulsión hacia el enfoque satírico ante esta problemática. Aunque esto no es lo único que desató este especial, primero que fue objeto de investigación, por parte de la Comisión de Normas de Radiofusión, por el uso de actores infantiles en esta clase de escenarios, además de llegar amenazas de muerte a los productores del programa, siendo que Policía Metropolitana tuvo que intervenir por una amenaza de bombas afuera del Canal 4. A esto también podemos incluir las intervenciones de los ministros del gobierno quienes desaprobaron el especial, y bueno, con esto en contra, el programa tuvo que retirarse del aire definitivamente. Hacksan es una película muda episódica, estrenada en 1922, dirigida por el danés Benjamin Christensen, la cual narra su historia a lo largo de 7 capítulos, donde se explora una serie de creencias de la historia occidental del ocultismo, centrándose en la brujería durante el período medieval, y hacia la persecución de las mujeres acusadas de practicarla. Pero, desde su estreno esta película despertó una gran controversia, por sus imágenes explícitas, de violencia, desnudez, y especialmente por sus imágenes abiertamente blasfemas, en particular en escenas donde profanan la cruz, y la escena de unas brujas besando el trasero del diablo. Por lo que tuvo que ser duramente censurada, y fue prohibida su exhibición al público. En el año 2015, ocurrió un atentado a las oficinas de Charlie Hebdo, una revista satírica francesa, que siempre ha generado controversia con sus ataques satíricos a líderes políticos y religiosos.
El ataque fue perpetuado por dos hermanos musulmanes, que eran parte de una rama del grupo Al-Qaeda, y lastimosamente, el incidente se cobró la vida de 12 personas, los cuales 8 eran empleados de la revista, y bueno, ya supondrán que el motivo de este ataque se debe por las formas satíricas que esta revista representaba al profeta Mahoma, durante los años de 2006 y 2008. Sin embargo, este tipo de incidentes ya habían pasado con anterioridad, aunque no con víctimas. Esto nos deja ver la forma muy extrema de censurar, o prohibir que tienen estos grupos radicales, hacia cualquier representación satírica del líder de su religión. Las Noches de Horror fue una serie de cómics fetichistas, creada en 1954 por la editorial Malkla, y dibujada por Joe Shuster, que para los más frikis de los cómics, sabrán que él fue uno de los creadores de Superman, quien aceptaría dibujar estas historietas basadas en situaciones de prácticas sadomasoquistas, tras quedarse en la bancarrota por perder los derechos de Superman, y porque uno de sus vecinos trabajaba para la editorial, y fue quien le ofreció este proyecto. Aunque esto explicaría el por qué algunos personajes de estas historietas se parecen a los personajes de Superman, como Lois Lane, Jimmy Olsen, Lex Luthor y Clark Kent. Sin embargo, a estas alturas ya sabrán que estas historietas fueron confiscadas y prohibidas por las leyes de obscenidad de Estados Unidos. Los conejos blancos no pueden saltar, fue un episodio no emitido de la serie de televisión, Aventuras en el País de las Maravillas, y esto se debe a que este episodio contó con la participación del actor y exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, quien el 17 de junio de 1994, fue arrestado por el supuesto asesinato de su ex esposa, pero que un año después el juez lo declaró inocente. Sin embargo, ese mismo año de 1994, el episodio habría sido emitido, pero por lo ocurrido con Simpson, estos planes se detuvieron de inmediato, y desde ese entonces el episodio no se ha estrenado de ningún tipo, pero irónicamente, a lo largo de toda la serie este episodio junto a otros dos, son los únicos que se adaptaron a un libro ilustrado, cuyas imágenes que lo acompañan actualmente sirven como la única evidencia visual de su existencia. Ghetto Poly es un juego de mesa lanzado en el año 2003, y es una clara parodia al juego de Monopoly, siendo esta versión inspirada en un gueto negro de los Estados Unidos, con mecánicas similares, solo que en vez de construir casas y hoteles, se pueden poner puestos de venta de crack, además de que las 7 piezas del juego incluyen una pelota de baloncesto, una ametralladora, entre otras cosas cuestionables. Aunque claro, esta parodia del Monopoly ha sido la más controversial y criticada por ser ofensivamente racista por la NAP y por el clero negro, mostrando su disconformidad y pidiendo que el juego sea retirado de las tiendas de Urban Outfitters, su principal distribuidor. Pero aún así el juego fue un éxito de ventas por internet, aunque la misma Hasbro tuvo que demandar al creador de este juego, el señor David Chan, por usar la IP de su juego sin su consentimiento, y para una manera totalmente controversial, por lo que en el año 2006, tuvo que pagar la multa destinada por el tribunal, con el dinero de las ventas que había hecho. Y por este motivo, el señor Chan tuvo que detener la creación de más secuelas parecidas a Ghetto Poly, las cuales había anunciado en el sitio web del juego. Sin Amor en la Red Profunda, es el segundo álbum de estudio del grupo The Grips, que tras su lanzamiento en su sitio web el 1 de octubre de 2012, este recibió una gran atención de los medios, y a su vez una gran controversia, ya que en la portada del álbum se muestra la imagen del miembro erecto del baterista del grupo, con el título del álbum escrito en él. Y a ver, debido a lo explícito de la portada, obviamente que para distintos sitios como YouTube esta portada tuvo que ser censurada, incluso en su sitio web de la banda colocaron lo siguiente. La ley estadounidense establece que debes tener 18 años para ver material sexual gráfico. Después de la controversia, se hizo una nueva portada, sin embargo, al comprar el disco de vinilo de este álbum, todavía se puede ver la anterior portada sin censura. El origen del mundo, es una pintura de cuadro, hecho por el artista francés Gustave Courbet en 1866, para el coleccionista de arte,
Cally Bay, quien guardaba este cuadro en su camerino, ocultándolo tras una cortina verde, siendo que a veces se lo enseñaba a distintos invitados quienes quedaban impactados. Y sí, este cuadro ni siquiera fue exhibido públicamente, ya que fue prohibido en varios países de Europa hasta 1980, e incluso, en países como Francia y Portugal, la policía llegaba a retirar de la tienda los libros que mostraban este cuadro en su portada, por considerarlos ofensivos. Y bueno, la razón de tanto revuelo se debe a que lo que se mostraba en el cuadro, era un aparato reproductor femenino en todo su esplendor. Si tal cual, por eso el mismo fue catalogado como solo siendo exhibido de manera privada entre coleccionistas del arte, aunque para la década de los 80, el mismo fue adquirido por el Museo Orsay en París. Y bueno, ya que estamos hablando de aparatos reproductores, vamos con el siguiente punto, que es una pintura creada en 1973, hecha por Hans Roediger, un artista suizo conocido por sus imágenes aerografiadas que mezclaban cuerpos humanos con máquinas, aunque seguro lo conocerán más por su trabajo en el apartado de efectos visuales en la película de Alien. Y bueno, en esta pintura simplemente vemos varios miembros viriles, entrando en varias vaginas, incluso uno de los miembros lleva un gorrito. Sin embargo, esta pintura estuvo envuelta en un juicio, después de que el vocalista de la banda, Dead Kennedys, lo incluyera en el póster de su álbum llamado Frankenchrist, en 1985, a pesar de que en el póster se insertó una pegatina adicional en el envoltorio exterior, que advertía a los compradores sobre el contenido. Aún así, el vocalista, y su sello discográfico, fueron acusados de distribuir material nocivo a menores, y de violar las leyes de obscenidad, por la inclusión de esta pintura en el póster del álbum, cosa que al final serían absueltos de todo cargo. Esta es una película documental estadounidense de 1967, que trata sobre los pacientes internos del Hospital Estatal de Bridgewater, una correccional del estado de Massachusetts, para criminales dementes. La película fue objeto de una gran controversia, ya que antes de que se proyectara en el Festival de Cine de Nueva York, en 1967, el juez de la Corte Superior de Massachusetts intentó obtener una orden judicial que prohibiera su estreno, para luego destruir todas las copias de la película, alegando que esta violaba la privacidad y la dignidad de los pacientes, o mejor dicho, porque en esta película se mostraba cómo eran maltratados los pacientes en el hospital, haciendo quedar muy mal al estado de Massachusetts. Los casos judiciales hacia esta película sucedieron durante décadas, pero las resoluciones principales prohibieron la película en el estado de Massachusetts, aunque ante las apelaciones en la corte, se cedió que la película solo fuera vista por profesionales como médicos, abogados, y también estudiantes. Hasta que en 1991, tras varias batallas legales por parte del director de la película, esta finalmente pudo ser mostrada al público. La felicidad en la esclavitud, es una canción de la banda estadounidense de rock, Nine Inch Nails, lanzada en noviembre de 1992, la cual toma su título y estribillo de una parte de la novela erótica, llamada Historia de O. Sin embargo, en esta ocasión, no es la letra de la canción que tuvo controversia, sino su video musical, que fue prohibido de casi todos lados, porque en esta se muestra al artista y escritor Bob Flanagan siendo torturado por una máquina que le desgarra la piel en varios lugares de su cuerpo, y sí, incluyendo esa parte que ya imaginan. En este siguiente caso seré breve, en el juego Crash Bandicoot, Cortes Strike Back, hay una animación de muerte, la cual consiste en un aplastamiento, donde se puede ver solo la cabeza, y los dos pies del marsupial caminando en círculos. Ahora bien, para la versión japonesa del juego, esta animación fue totalmente cambiada, donde solo se ve al personaje aplastado. Sin embargo, la razón de esto, se debe a que en esos años, en Japón había un asesino que tomaba fotos a la cabeza de sus víctimas encima de los zapatos, muy similar a la manera que se ve en la animación de muerte del juego. El momento perfecto, era el título de una célebre exposición de arte del fotógrafo neoyorquino Robert Mapplethorpe, que fallecería en 1989, debido a complicaciones del SIDA. La obra, abarcaba los 25 años de su carrera, en donde se mostraba retratos de celebridades, autorretratos, figuras irreales, flores en blanco y negro, e imágenes homoeróticas.
Esta exposición sería inaugurada en 1988, para aparecer en otros 5 museos de algunas regiones de Estados Unidos, cosa que para la gira en el verano de 1990, un grupo de conservadores de Cincinnati, catalogaron la exposición como porno, lanzando una campaña para presionar al Centro de Artes Contemporáneas de este estado, para cancelar esta exposición, a tal grado que la institución como su director, fueron llevados a juicio por cargos de obscenidad. Sin embargo, lograron convencer a la fiscalía de que las fotografías de Robert Mapplethorpe eran simplemente eso, arte. Aún así, este intento de censura atrajo más atención hacia la obra, de la que habría recibido. Este fue un cómic web, hecho con el programa de MS Paint, y creado por Eric Vaughan, un desarrollador australiano quien también es conocido por ser el creador del controvertido juego de 2008, Musulmana. El cómic ha llamado la atención por ser muy controvertido al no tener ética alguna, considerándolo completamente ofensivo de ver, ya que en sus tiras se incluyen personajes como el Señor del Bigote, completamente sin ropa, haciendo cosas cuestionables. También está el Señor Brown, una psicópata de modales apacibles. Cabe mencionar que estas tiras también contienen un humor racista, humor de y asesinos, lo que hace que sea el cómic más controvertido de la web. Y de hecho, el sitio web de este cómic ha sido cerrado varias veces en distintos países, siendo que incluso fue prohibido en Alemania. Harvester es un videojuego de aventura point and click, de 1996, que mezcla escenarios 3D, con personas reales, en donde asumimos el papel de Steve Mason, un hombre que despierta en un pueblo del Medio Oeste en el año de 1953, sin recordar nada o a nadie. Tras el transcurso del juego, Steve es coaccionado y manipulado por los ciudadanos, para unirse a una secta que parece controlar la zona. Pero para que el prota pueda unirse, debe cumplir con una serie de tareas mundanas con consecuencias cada vez más violentas, y precisamente es por esto último que el juego es conocido, por su contenido altamente visceral. Y claro, debido a esta naturaleza gráfica del juego, este tuvo que ser prohibido en Alemania, fuertemente censurado en el Reino Unido, y nunca fue lanzado en Australia. Midori la niña de las camelias, es una película anime de 1992, basada en un manga llamado Suehiro Mauro, dirigida y producida independientemente por Hiroshi Harada, que durante 5 años tuvo que invertir todos los ahorros de su vida para sacar adelante este proyecto, debido a que ningún estudio estaba dispuesto a invertir en ello. La razón es porque esta película tiene una historia muy cruda, ya que en la trama se toca temas como el abuso físico, psicológico y sexual contra niños y animales pequeños. En el momento de su estreno, este film fue recibido de la peor manera, debido a la trama tan grotesca que tiene, por lo que tuvo que ser prohibida en todo el mundo, incluso en Japón, lo que llevaría a las autoridades de este país a incautar y destruir todas las copias originales, únicamente salvándose una versión por Hiroshi Harada, que fue reestrenada tiempo después. Piggyback es una escultura de los hermanos Jake y Dinos Chapman, ambos artistas británicos conocidos por sus esculturas, en donde se expresa su fascinación por la deformidad, el horror, la violencia y lo En este caso, su escultura Piggyback tiene una clara intención de sorprender al espectador, ya que esta pieza muestra a 2 niñas, una encima de la otra en pose de caballito, donde una de ellas tiene un miembro viril saliendo de su boca. Esta escultura estaba en exposición desde diciembre de 2014, en la Galería de Arte Contemporáneo Maxxi, ubicado en Roma, pero el Observatorio Italiano de los Derechos del Niño catalogó esta obra con la PWORD, por lo que presionó para que fuera retirada, cosa que al final sí pasó. Los cabrones nos tratan como idiotas, es el título del álbum de la banda inglesa, Flujo de Indios Rosados, que desde su lanzamiento en 1984, ha sido prohibido por varios minoristas importantes del Reino Unido, debido a su título y portada sexualmente explícita. Incluso la policía de Manchester confiscaba las copias de este álbum en algunas tiendas de disco, todo esto bajo la ley de publicaciones obscenas en aquel país claramente. Tras esto, la banda tuvo que hacer reediciones posteriores donde utilizaban una portada diferente.
Los ñotos, fue un programa infantil de origen peruano, que habría sido transmitido a principios de los 2000, por el canal Panamericana Televisión. Que a pesar de ser un programa infantil, en este se emitía series animadas como Evangelion, y South Park, series que claramente no son para el público infantil, siendo algo difícil de creer, de cómo demonios los encargados del programa permitieron esto. En teoría, se suponía que estas series eran pasadas con una respectiva censura, incluido un doblaje especial en el caso de South Park, pero de eso no se sabría nada, ya que el programa desapareció de un día a otro, siendo prácticamente un lost media. Aunque bueno, se cree que el programa pudo ser cancelado por haber pasado estas series, pero también se dice que el canal Panamericana habría recibido una demanda por parte de la BBC, por derechos de autor, precisamente por los diseños de los personajes, que tienen un gran parecido a los del programa infantil, Los Twinnies. Meñanecker, fue un cómic underground británico, escrito por David Britton, e ilustrado por Chris Video, publicada en 1989. Este cómic fue publicado por la empresa Savoy, con sede en Manchester, pero solo duró 9 números, antes de ser prohibido en el año 1992, bajo las leyes de obscenidad de aquel país. Siendo que un juez de Manchester lo consideró un cómic obsceno, y que podría ser leído y regocijado por personas que disfrutaban de la violencia, debido a las imágenes repulsivas que este contenía. Los diarios de Turner, es una novela de 1978, escrita por William Luther Pierce, un blanco, siendo este el libro favorito de los jugadores de la selección argentina, el Hombre Luna, y las fans de Taylor Swift, y bueno ya le paro. Un breve resumen del libro, es que en este se nos describe una violenta revolución en Estados Unidos que conduce al derrocamiento del gobierno federal, y a su vez, a una guerra nuclear, que por última instancia, conduce a una guerra racial, que lleva al exterminio sistemático de los que no son arios. Algo a mencionar, es que el libro ha sido asociado a distintos crímenes, sobre todo crímenes hechos por esta gente. Esto llevó a distintos medios a acusar a este libro de promover el odio, lo que resultó en que fuera prohibido en Canadá. Zoológico de mascotas pesadas, es el sexto disco de estudio de la banda NoFX, lanzado el 30 de enero de 1996, y creo que ya estarán suponiendo que estaremos ante otro caso de una portada controversial, y la verdad es que, sí. En este caso, el disco tuvo 2 portadas diferentes, pero para 2 distintos formatos. Para la edición de CD, en la portada se presenta a un hombre tocando a una oveja, porque sí, este álbum hace referencia a este término de aquí. Para la edición de vinilo, la portada presenta al mismo hombre, y a la oveja pero ahora en la posición 69. Esta última versión fue totalmente prohibida en Alemania en octubre de 1996, ya que hubo una orden judicial para prohibir su distribución, así como de confiscar las copias que ya estaban en exhibición pública. Ángel Hervido, fue un cómic independiente de principios de los años 90, creado por el dibujante de cómics underground de Florida, Mike Diana, que además, fue la primera persona en ser condenada por obscenidad artística en Estados Unidos, puesto que este cómic contiene representaciones grotescas de una variedad de temas tabú. Aunque bueno, al final esta persona solo terminó cumpliendo 3 años de libertad condicional, más servicio comunitario. Este fue un juego de mesa de 1991, creado por el diseñador Tobias Allen, destinado para mayores de 18 años, puesto que el objetivo del juego era básicamente convertirse en una serie, donde los jugadores podrán viajar por un mapa de Estados Unidos aniquilando personas, siendo el objetivo quedar atrapado en un estado donde no haya pena de muerte. De lo contrario, el ganador será el jugador que haya recolectado la mayor cantidad de cuerpos junto con las tarjetas de riesgo. Estas tarjetas determinaban qué tan riesgoso era cometer un crimen en dicha área. La presentación del juego contiene un mapa de los Estados Unidos, los contadores de cuerpo, billetes, y un manual, todo esto empaquetado dentro de algo muy similar a una bolsa para cadáveres. Para esos tiempos, el juego resultó muy siniestro, conteniendo temas muy delicados, y demás cosas que llevaron a ser prohibido en Canadá, aunque no hay registros de que se haya prohibido en otros lugares, quizá por la poca popularidad que tuvo el mismo.
Chiller es un videojuego de terror de 1986, desarrollado por Exidy, y lanzado para máquinas arcade, aunque más tarde, en 1990, sería porteado sin licencia para la NES. El juego fue objeto de una gran controversia debido a su contenido altamente explícito, en donde asumimos el papel de un verdugo, que debe torturar a las víctimas indefensas siendo sometidos a una especie de tortura medieval. Sin embargo, para la versión de NES, el juego tuvo que ser totalmente cambiado, donde ahora tomamos el papel de una persona que tiene que ir explorando una mansión, y acabar con todos los monstruos que se encuentran allí. Agony in Pink es un fanfic porno muy violento y traumático que relata una historia donde se tortura y viola explícitamente a la Ranger Rosa. Este fanfic fue publicado en noviembre de 1994 en el sitio Alt Sex Stories y fue escrita por el usuario El Ranger Oscuro, contando con 8 capítulos de pura fantasía retorcida. Y bueno, este fanfic fue tan repudiado por los fanáticos como por distintos usuarios de la red, por su historia tan perturbadora y grotesca, a tal grado que la historia fue prohibida en Australia, junto al sitio donde fue publicado originalmente. Así como el caso anterior, aquí tenemos otro caso sobre una fantasía erótica, esta vez relacionado a un grupo de pop, llamado Girls Aloud, y esto data del año 2008, cuando un bloguero llamado Darren Walker, había publicado en un sitio web, una historia que describía el secuestro, y el de cada una de las integrantes de la banda, por parte de su conductor de autobús. Sin embargo, a diferencia del usuario El Ranger Oscuro, Darren Walker tuvo que ir a juicio por esta historia, debido a que tanto el diario Daily Star y otros medios descubrieron este retorcido fanfic y rápidamente notificaron a la policía, quienes dieron con Darren Walker y lo arrestaron por violar las leyes de publicaciones obscenas, una ley que no había sido usada desde 1959 en contra de materiales escritos. Pero, al final de todo, Darren Walker quedó absuelto de los cargos, después de las declaraciones de un experto en informática, que aseguraba que el artículo no era de fácil acceso, y solo podía ser localizado por quienes buscaban específicamente esta clase de material. Incluso tras lo ocurrido, se sugirió que ya no se perseguirían casos similares en el futuro. Este es un videojuego 3D, lanzado en el año 2006 en Japón, de categoría Eroge, creado por la compañía Illusion, y bueno, realmente ¿qué se puede decir de este juego? Básicamente tomamos el rol de un chikan, llamado Masaya Kimura, quien acecha, y luego viola a las integrantes de la familia Kiryu, que consta de una madre, y sus 2 hijas, siendo que después de hacer este terrible acto, desbloqueamos el modo libre del juego. Creo que está de más decir que el juego atrajo una gran controversia por su contenido, resultando en que el mismo fuera prohibido en varios países, así como de ser vetado de la plataforma de Twitch.